Hasta hace pocos años, las necesidades humanas se encontraban orientadas hacia el hecho de que las personas debían prepararse, trabajar arduamente y procurar su beneficio personal y el de sus propias familias. Hoy en día, junto a necesidades básicas tales como la alimentación, el trabajo y la educación académica, se vislumbran otras también fundamentales que, gracias a estudios científicos de avanzada, han demostrado ser parte fundamental de la cotidianidad humana. El descanso y la recreación son nuevas tendencias que han venido a cambiar el concepto moderno de tiempo libre. Dentro de este mismo concepto, una de las opciones que han encontrado mejor funcionamiento ha sido la de utilizar ese tiempo libre en actividades de viaje, o mejor aún, de consumo turístico de tipo recreacional. Junto al surgimiento de estas necesidades, en el mundo entero, también han venido acrecentándose los grupos de personas, organizaciones y empresas capaces de atenderlas. Y como en casi cualquier actividad económica moderna, es cada vez más importante tener recursos, medios y la mejor capacidad profesional o técnica para hacerlo. El turismo organizado contemporáneo exige la tecnología más reciente, el mejor nivel de recursos técnicos, inversiones bien pensadas y desarrollos mejor estructurados. Las dimensiones del negocio turístico, en un mundo en el que ya no es solo suficiente un lugar donde pernoctar, sino también el mejor lugar que las posibilidades económicas que cada persona pueda pagar, y junto a ello, la atención por parte de personal capaz de comprender las necesidades de los viajantes, quienes distantes de su lugar de residencia buscan tener excelentes servicios gastronómicos, comodidad al dormir, información de primera mano, eficientes servicios de transporte, infinitas posibilidades de diversión y, desde luego, el mejor servicio permisible cuando realizan actividades tales como excursiones de uno o de varios días durante sus desplazamientos. Es casualmente en este tipo de servicios en los que se requiere de los buenos oficios de una persona guía de turismo. La realización de visitas guiadas, sin importar si se trata de un museo, una actividad de aventura, una convivencia cultural, una caminata por el bosque o una exploración naturalista, requerirán dentro de los esquemas del turismo organizado moderno la presencia de un guía capaz de conducir y atender a los visitantes con la única intención de hacer de su experiencia una actividad memorable. La persona guía de turismo es el último eslabón en la cadena de relaciones comerciales entre los consumidores y las agencias de viajes. Estas últimas adquieren servicios en los centros de hospedaje, las líneas aéreas, las empresas de transporte, las agencias marítimas, los centros gastronómicos, los atractivos turísticos y finalmente los consolidan en un solo paquete o producto turístico que colocan como responsabilidad junto a los visitantes en las manos y pericia de un guía de turismo. La persona guía de turismo, por su parte, debe atender los requerimientos de las empresas en procura de satisfacer a sus clientes en el espacio final, en donde se consuman los bienes o servicios de naturaleza turística. Pero, ¿cómo surge la figura de guía de turismo? En la Edad Media, según el autor Renato Quesada, los romanos, debido a sus conquistas, expandieron su territorio gozando de gran poder. Eso les dio tiempo para visitar sus territorios y para tales fines se utilizaron una figura muy parecida al guía de turismo con el nombre de exegeta. En 1841, el británico Thomas Cook, considerado padre del turismo, organizó la primera excursión incluyendo los servicios de transporte, alimentación y entretenimiento. Posteriormente estableció la primera agencia de viajes. Pero ¿cuál es, en realidad, el papel que debe cumplir un guía de turismo?
Según el Instituto Costarricense de Turismo en el artículo 6 del Reglamento de Guías de Turismo, contemplado en su Manual de Normas para Empresas y Actividades Turísticas, lo define como la persona que desarrolla como función principal mostrar a los turistas el patrimonio turístico nacional, acompañarlos y velar por su bienestar. Y finalmente cierra el tema aclarando el hecho de que el servicio será remunerado. La profesión de guía de turismo contempla la utilización de técnicas y procedimientos que buscan facilitar la interpretación de la información que los visitantes desean obtener. El guía realiza esencialmente una actividad de interpretación. Esta consiste en transferir a un lenguaje sencillo y comprensible todos aquellos hechos, sucesos, realidades o focos de información que se presenten de una forma técnica, científica o inclusive fantástica, para que de una forma más asimilable sea comprendida por sus audiencias. Para ello, debe valerse de técnicas de interpretación en los más diversos escenarios y situaciones. Las técnicas son opciones de suministro de información que el guía selecciona de acuerdo con el tipo de turistas y de la información que le es posible transmitir en tiempo y lugar. Junto al suministro de dicha información, debe seleccionar los mejores recursos disponibles para hacerse entender, para cautivar el interés de la audiencia o para dar directrices que busquen mejorar la experiencia del visitante. Debe tratar de crear estados de ánimo que permitan a la audiencia fijar su atención en lo que desea transmitir. Y sobre todo, debe tratar que dentro de la experiencia del viaje pueda entrar y salir de ese momento en la vida de las personas, dejando una buena impresión de su trabajo y del destino turístico que representa. Los guías de turismo desarrollan sus actividades interpretativas en espacios estáticos o en movimiento. Para ambos casos, existen grupos de técnicas para la atención y conducción de visitantes que se aplican a cada situación y que facilitan el proceso de comunicación con sus audiencias. En todo escenario de guiado y atención de turistas o excursionistas, existen 3 elementos que conforman la relación entre el guía y sus audiencias. El primero de ellos es el conjunto denominado atractivo, que vendría a ser todo aquello que puede captar la atención de su audiencia. El segundo sería la misma audiencia, que estaría integrada por todos aquellos sujetos que son beneficiarios de su elocución. Y finalmente, el mismo guía, que vendría a ser el vínculo entre la audiencia y los atractivos. En el caso de los escenarios estáticos, algunos especialistas utilizan un grupo de técnicas conocidas como técnicas de parada. Estas técnicas poseen varias ventajas, tales como mejor proximidad entre atractivos y audiencias, mayor tiempo para la asimilación de la información, posibilidades de preguntas inmediatas más fáciles de responder, y en términos generales, mayores niveles de seguridad. Casi siempre se utiliza para interpretar sujetos u objetos de carácter puntual dentro de un desplazamiento. Posee algunas desventajas, tales como el hecho de que reduce la posibilidad de conocer más atractivos en una misma zona geográfica, debido al tiempo que se utiliza en cada estación, y en ocasiones se torna tan itinerante que convierte a la interpretación en un acto menos atractivo. Algunas precauciones importantes que toman los guías de turismo para desarrollar esta técnica en espacios estáticos se caracterizan porque buscan sitios que faciliten su exposición y se eviten distracciones. Revisan la acústica y los ruidos del ambiente antes de su exposición. Buscan posiciones confortables para todos, de manera que su voz se proyecte adecuadamente y puedan observar a toda su audiencia de frente. Permiten la interacción y miden los tiempos de entrega de información. Evitan las aglomeraciones que impidan el disfrute de los turistas. Recuerdan que no todos los pasajeros poseen su misma perspectiva o visibilidad. Nunca inician hasta que toda su audiencia se encuentre presente.
Si les hacen alguna pregunta, la repiten para que las personas de atrás sean también parte del diálogo. Buscan un adecuado confort para trabajar y hacer disfrutar a sus pasajeros. Se mantienen vigilantes de las condiciones de seguridad. Utilizan los equipos y recursos que incrementan las posibilidades de mejorar el aprovechamiento de los atractivos. Hacen inventarios y revisiones previas de los recursos con los que cuentan e identifican posibles rutas de escape. Hacen demostraciones reales, cuando es posible, e invitan a su audiencia a participar de las actividades. Mantienen una posición visible en sitios donde existan obstáculos para el pasajero. Personalizan sus exposiciones, hablan de sus experiencias y proporcionan un sentido humano a sus explicaciones. Comparten sus hallazgos con otros colegas. Además de los espacios estáticos, los guías de turismo deben manejar la interpretación en escenarios en movimiento, tales como vehículos de transporte que podrían ser botes, cruceros, autobuses, trenes, teleféricos, funiculares, vagones y otros tan específicos como lo podrían ser caballos, camellos, carretas y hasta unidades de todo terreno adaptadas. En estos casos, las técnicas que utilizan son un poco diferentes y sus principales ventajas radican en el hecho de que las audiencias pueden cubrir mayores distancias y clases de atractivos. Para los casos en los que la interpretación es realizada en escenarios en movimiento, los guías deben tomar las siguientes consideraciones. La seguridad y la planificación son elementos fundamentales. Todos los detalles deben revisarse cuidadosamente. Sí, genial. Si tienen que hablar a sus pasajeros, lo hacen de frente y viran su cuerpo para que les observen y puedan tener una mejor atención. Trabajan el concepto de prefiguración y tratan los temas con antelación para que las audiencias se preparen para su encuentro con los atractivos. Si su audiencia se emociona, detienen el tránsito de la unidad y dejan a sus audiencias disfrutar del momento. Mantienen una posición visible en vehículos en donde existen obstáculos para el pasajero. Utilizan sus manos u otros recursos para mostrar la orientación de los puntos de interés e inclusive las mantienen erguidas y en movimiento para que los pasajeros con posiciones menos privilegiadas puedan enfocar su atención. Cuando un turista hace alguna pregunta, la repiten en el micrófono para que las personas de atrás sean también parte del diálogo. Saben que no todos los pasajeros poseen su misma visibilidad, por lo que tratan de ser muy descriptivos. Toman en consideración que el vehículo crea una noción de movimiento inversamente proporcional al desplazamiento de los atractivos en la ventana, por lo que suministran la información de forma conveniente. La gran cantidad de recursos y técnicas que un guía de turismo debe considerar a la hora de interpretar es inagotable y variará en función de las situaciones, atractivos y tipos de audiencias que éste deba enfrentar. La mayoría de los guías de turismo que laboran en Costa Rica y poseen credenciales para hacerlo, se han preparado a través de cientos de horas de entrenamiento y en la mayoría de los casos son partícipes de actualizaciones como las que se establecen en los nuevos mecanismos de certificación, como la certificación de sostenibilidad turística. Los guías certificados que laboran actualmente en el país son tan solo una minoría, y aunque son los únicos que se han preparado para practicar esta profesión, dentro del margen de la ley, no son los únicos en ejercer esta profesión. Pequeños proyectos turísticos, microempresarios del transporte, habitantes de zonas rurales y hasta grupos organizados propulsores de iniciativas comunitarias han encontrado en esta labor una fuente de ingresos significativa. Por otro lado, los guías de turismo certificados ya han comenzado a organizarse y cada vez son más solicitados por las empresas operadoras de turismo más consolidadas del país.
En el año 2005 nace la Asociación Costarricense de Guías de Turismo, o mejor conocida como ACOVITUR. Inmediatamente se empiezan a hacer gestiones para enlazarse con las instituciones más importantes de turismo de este país, como el ICT y Canatur, su homóloga en el sector privado. Recientemente nos afiliamos también a la Federación Mundial de Asociaciones de Guías de Turismo, o WFTGA, lo cual nos da mayor relevancia a nivel internacional. Costa Rica está entre los mejores destinos ecoturísticos del mundo. Su planta turística, sus atractivos, sus recursos naturales y la infraestructura turística que se ha desarrollado para atender a más de 2 millones de visitantes anuales parecen ser la ruta hacia el posicionamiento de su oferta en el nivel regional. Sus guías de turismo certificados se presentan como la mejor opción para conjugar todos estos elementos en el campo del turismo organizado. Y cada vez son más numerosas las instituciones públicas y privadas que buscan capacitar mano de obra que sea capaz de mantener y acrecentar ese posicionamiento. La Universidad Estatal a Distancia se une a este esfuerzo y trabaja de cerca con otras instituciones y organizaciones en procura de que el personal a cargo de la atención y conducción de turistas, ya sea como guías de turismo o como microempresarios que requieren efectuar labores similares, se mantengan a la altura de las exigencias de los mercados internacionales.